Bienvenidos, un placer. Transmitimos en paralelo a través del Facebook de la Notaría 136 y del Facebook de la Notaría 23, ambas del Estado de México. También a través del Facebook Voice Training Boutique. Un placer estar con ustedes. Hoy, un programa especial acerca de testamentos. Soy Jonás Hernández y doy la más cordial bienvenida a nuestros notarios. De mi lado derecho y de tu lado izquierdo, el notario 136 del Estado de México, titular de esta gran notaría, Humberto Benítez. Bienvenido. Muchas gracias. Y a mi lado derecho, también más cerquita, a la maestra Flor Quiguán Altamirano, titular de la Notaría 23, también del Estado de México. Hoy van a resolver todas sus dudas e inquietudes acerca de este gran instrumento de protección que es el testamento. Maestra, explícanos qué es un testamento. Gracias, Jonás. Antes, muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy en este programa. Muchas gracias a ti y muchas gracias a mi compadre, colega y amigo casi doctor Humberto Benítez por estar en este programa. Estamos de regreso. Habíamos estado un poquito alejados, pero bueno, siempre con mucho cariño y para compartir conocimiento de la función notarial que tanto amamos. Y bueno, para entrar en materia, como dices, ¿qué es un testamento? Pues empieza septiembre, mes del testamento, y muchas personas no han realizado este trámite, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal y de las y los notarios para que toda la gente pueda tener la protección de este documento. Mucha gente no sabe aún qué es un testamento o para qué sirve un testamento. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, un testamento es una declaración. Es un acto jurídico, pero se da mediante una declaración de lo que una persona quiere que pase con sus bienes al momento de su fallecimiento, con sus deudas, con quién cuidará a sus hijos, con su patrimonio en general y con todos los negocios que deje inconclusos y con el cuidado de determinados familiares. Es un acto personal porque solo la persona que va a otorgar el testamento lo puede realizar. Es revocable porque se pueden otorgar todos los testamentos que se quiera a lo largo de la vida. Y cuando se otorga uno y así se manifiesta, revoca los anteriores. Es un acto libre porque tenemos la libertad de determinar qué es lo que quiere que pase con nuestros bienes, con ciertas limitaciones que explicaremos más adelante, y es solemne por la importancia de este documento. Tiene que tener ciertas características, tales como que tiene que ser ante la fe de la o el notario y se tiene que otorgar en un solo acto. Desde que inicia hasta que finaliza, casi la persona no se puede parar, ni el notario, hasta que se otorga el testamento. Muy bien, aspectos muy bien cuidados. Gracias. Maestro, ¿qué y en qué condiciones alguien puede testar? Gracias. Bueno, antes que nada también quiero saludar al público que nos ve, que nos escucha. Por supuesto, también para mí es un privilegio estar de vuelta en estos webinars, en estas entrevistas. Jonás, muchas gracias por considerarnos. Y este tema del testamento realmente cobra mucha más importancia ahora que vamos a iniciar con este mes de septiembre y por lo tanto con el programa federal del mes del testamento. Y esta pregunta pues, es muy relevante, ¿no? ¿Quién puede testar y en qué condiciones? Básicamente, la mayoría de las entidades federativas, 23 de 32, contemplan que los mayores de 16 años pueden otorgar testamento. ¿Por qué mayores de 16 años? Bueno, porque es la ley laboral para efectos de la Ley Federal del Trabajo, es la edad laboral y entonces se considera desde un punto de vista lógico que si puedes trabajar, pues puedes tener la libre disposición de tus bienes. Entonces, el mayor de 16 años en 23 entidades federativas, 7 consideran los 14 años para poder otorgar testamento y 2 de ellas a los 18, que solamente son Jalisco y Michoacán. El Estado de México, Ciudad de México, consideramos que el mayor de 16 años puede otorgar un testamento. ¿Qué puede disponer? Como lo decía la maestra Flor, puede disponer de sus derechos, de sus bienes y puede tomar decisiones importantes personales como lo sería el reconocer la paternidad en el caso de los hombres, como pudiera ser designar un tutor testamentario para sus hijos menores de edad, que es importantísimo, y algunas otras decisiones de las que ya hablaremos un poco más adelante, como los derechos digitales. Entonces, aparentemente, contestando puntualmente la segunda parte de la pregunta, muchos nos vamos con la inercia de, ¿por qué hacer un testamento si no tengo inmuebles? Pues es que no se necesitan tener inmuebles, ¿no? Aquí están
estas decisiones que rayan en lo familiar, disponer qué es lo que va a pasar con mis hijos, reconocer un hijo, incluso disponer qué va a ocurrir con mis residuos orgánicos. Eso siempre tengo a la disposición de mi cuerpo y son principalmente las decisiones fundamentales que se pueden tomar y declarar en un testamento. Ok, muchas gracias. En relación a esto de los testamentos, hay muchas personas que carecen de información o de ignorancia. La ignorancia muchas veces les lleva a cometer errores, como no hacer un testamento. ¿Cómo podríamos asegurarle a las personas que lo que ellos plasman se va a cumplir al momento de su muerte? Porque es real, pero ¿qué garantía tienen ellos? Pues es porque lo marca la ley y la ley se tiene que cumplir. La ley determina que el testamento es el documento jurídico, es el instrumento notarial donde una persona va a determinar qué es lo que quiere que pase con todo este cúmulo de cosas que hemos platicado al momento de su fallecimiento. No hay otro, hay que obedecer la ley. Ok, más claro. Maestro Humberto, me preguntaban, cuando veas a los notarios, pregúntales esto. ¿Cuántos testamentos se pueden hacer y cuál tiene validez? ¿Esto por qué? Porque hay varios conocidos que a lo largo de su vida hacen distintos testamentos. La pregunta es muy buena. ¿Cuántos testamentos se pueden hacer? No hay límite. Es un acto libre y dice la definición clásica, revocable. Entonces, en cualquier momento podemos cambiar de decisión. Yo escuchaba hace poco un notario que platica que tiene un vecino en su notaría que cada semana está prácticamente yendo a otorgar un testamento diferente por lo que experimenta el fin de semana, ¿no? Y entonces, pues esto es posible. ¿Cuántos testamentos puedo otorgar? No hay límite en la cantidad, siempre y cuando consideremos, que es un poco la segunda parte de la pregunta, que el que va a valer es el último. Dispone la ley, concretamente los códigos civiles, que el testamento que tendrá validez es el último, aunque claro, hay declaraciones que se hacen en testamentos y que la ley les da la categoría de no revocables. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del reconocimiento de la paternidad o las disposiciones que comentaba la maestra en las que se reconocen obligaciones. Aunque yo haga un testamento posterior, estas declaraciones ya fueron hechas y esas sí seguirían teniendo validez, no obstante que se cambie al heredero universal o a los legatarios. Pero la respuesta puntualmente es no hay límite, se pueden hacer cuantos se quieran y el que vale la regla general es el último. Perfecto, resuelta esta duda. ¿Cuáles serían las causas negativas más fuertes de no tener un testamento? Pues la gente primero cree que es un trámite muy complicado, que es muy caro, que necesitan tener bienes para otorgar un testamento y esto es absolutamente falso. Ni es complicado porque lo único que necesitamos es su voluntad y su identificación. Y bueno, en algunos casos específicos, la presencia de dos testigos al momento de hacer el testamento. Ni es muy caro, aunque nos veamos como que somos muy careros, no somos muy careros y el testamento es uno de los trámites en notaría que es más económicos y muy importante. Y también lo que señala la gente, que no, pues ¿para qué si no tengo una casa, no tengo un patrimonio? Pero yo siempre les hago esta pregunta, ¿tienen hijos? ¿Tienen hijos menores de edad? ¿Tienen hijos con alguna discapacidad que requieran que alguien más vea por ellos cuando ustedes no estén? Creo que estas cuestiones son más importantes inclusive que las cuestiones materiales. Claro, porque el eslogan dice amar es proteger y qué mejor proteger con este instrumento. En cuestión de protección, ¿qué beneficios son los más importantes de tener un testamento? Yo respondería en dos sentidos. Veo beneficios económicos y veo beneficios familiares. Primero, por ser los más importantes, los familiares. Y es que quien otorga un testamento está adoptando una responsabilidad, asume las consecuencias de su decisión y dice, yo quiero que quien se quede o quien siga como propietario de mis bienes sea y designa quién. Pero además toma otras decisiones que son importantes desde el punto de vista familiar. Por ejemplo, ya hablamos ahorita en 3 momentos del tutor testamentario. ¿Quién puede saber cuál es el tío, la tía o la persona con la que tiene más afinidad mi hija? Pues yo. ¿Cómo sé quién la va a cuidar mejor?
¿Quién más que yo va a saber con quién se va a sentir más tranquila? Entonces, ¿por qué dejarle esa decisión a un juez cuando yo la puedo tomar? Yo sé quién es la persona que más conviene que la cuide. Y además, por supuesto, decisiones importantes como qué hacer con mis residuos orgánicos. Yo dispongo en mi testamento, que este es el ejemplo real, yo dispongo que sean cremados. Y entonces se evita la clásica discusión de, es que a mi papá un día me dijo que quería que se cremaran. Y otro dice, no, a mí me dijo que quería que fuera enterrado junto a Y sus que eso pasa abuelitos. muchísimo. Y eso pasa muchísimo y empiezan ahí las discusiones. Entonces, si yo soy claro al tomar responsablemente mis decisiones, suprimo un costo familiar, punto número 1. Punto número 2, desde el punto de vista económico. Al no contar con un testamento, se puede potenciar que a cada uno de los que intervengan en un problema les cobre un abogado el 25% del asunto. No, y hasta más. O hasta más. Vamos a pensar que son 4 los que se están peleando, pues ya se acabó el 100% de la herencia. En cambio, si estoy hablando de un esquema, una tramitación de un procedimiento sucesorio en el que hay testamento, en la mañana, por ejemplo, revisaba yo una cotización de un procedimiento sucesorio en notaría y son 22,000 pesos, ¿no? Del procedimiento sucesorio. Entonces, económicamente también es mucho más conveniente. Y eso sin considerar el recurso que por naturaleza es no renovable, que es el tiempo. Claro. Me cuesta mucho más o implica mucho más tiempo estar llevando un juicio que un procedimiento ante notario, ¿no? Hay un dicho que les digo que el tiempo es como la mafia, no perdona. A veces no hay tiempo. Entonces es importantísimo. Podríamos seguir apilando los grandes beneficios y no terminaríamos. Pero ahora, ¿qué creen? A través del consultorio digital notarial, que ha sido un total éxito, nos han llegado preguntas que vamos a resolver hoy en vivo. Nuestro gran productor Charles ya me hizo el favor de pasarlos. Hay preguntas desde YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Vamos a responderlas, no en categoría de que quién llega primero, sino fueron escogidas al azar. Nos pregunta Pamela Rodríguez a través de YouTube. ¿En un testamento me pueden designar como heredera de una parcela? Es decir, ¿me ponen en el testamento como sucesora preferente? ¿Tiene el mismo valor que la lista del comisariado? Maestra, ¿nos puede contestar, por favor? Gracias, Pamela, por tu pregunta. La materia agraria podremos decir que se cuece aparte. Tiene que atenerse a su propia normatividad. En este caso, el ejidatario sí tiene que depositar esta lista sucesoria ante el comisariado ejidal. Solo en caso de que no haya hecho ese trámite, procederá el otorgamiento de un testamento. Pero primero se tiene que atener a lo que señala la ley agraria. Muchas gracias, maestra. Nuestro productor Charles nos tiene buenas noticias. Casi 100 preguntas vía inbox y apenas esto comienza. Maestro Humberto Benítez. María Antonia, a través de Facebook, nos pregunta: adquirimos una casa en copropiedad. Estoy casada en separación de bienes. ¿Podemos mi esposo y yo hacer solo un testamento o no? Gracias, María Antonia, por la pregunta. Por supuesto que el testamento es personalísimo. Aquí subrayo lo que ya dijo, y lo dijo bien la maestra Flor Kiwan, es personalísimo. Es decir, cada quien tiene que realizar el suyo, porque finalmente es un legado de vida y cada quien tiene su vida, ¿no? Y obviamente el patrimonio también es individual. Y entonces aquí incluso yo les diría, no tiene que ver el tema del régimen matrimonial. Así estén casados por sociedad conyugal, cada quien tiene que disponer respecto de su parte. Entonces, puntualmente respondiendo, no se reconocen en la ley los testamentos colectivos, son personalísimos e individuales. Ok, muchas gracias, maestro. José Mendoza, a través de Instagram. Maestra, nos pregunta: ¿puedo dejar como herederas a mis 3 sobrinas, pero son menores de edad? Ok, muchas gracias por la pregunta. Claro que puedes dejar a tus sobrinas como herederas siempre y cuando no tengas acreedores alimentarios.
lo que platicamos, que tenemos la libertad nosotros de determinar a cualquier persona como nuestros herederos, pero si hay personas que dependen económicamente de nosotros y que la ley nos obliga a otorgarles alimentos, tienes que guardar, podremos decir, guardar una parte de la herencia para poder darles alimentos. Nada más hay que aclarar que no es que se le tenga que dejar toda la herencia a las personas que dependen económicamente de ti y que tienes la obligación de otorgarle alimentos. Es únicamente para cumplir con este concepto de alimentos que es alimento, vestido, educación, salud, esparcimiento y vivienda. Muchas gracias, maestro Humberto. A través de Instagram pregunta Sebastián López. ¿Puedo dejar en mi testamento deudas? Y si aún tengo escrituras, ¿puedo realizar mi testamento por ese bien inmueble? Bueno, son dos en una. Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta, Sebastián. La verdad es que es muy buena, porque normalmente pensamos, y la práctica es, que hablamos de nuestros derechos o de nuestros activos al declarar un testamento. Pero el patrimonio tiene también un aspecto pasivo, que es, por supuesto, las obligaciones que se deben cumplir, y me parece muy responsable que usted esté pensando justamente en declarar las deudas. Claro que se puede, y de hecho en la definición de testamento así se incluye en el Código Civil, diciendo que es la declaración respecto de sus bienes, derechos y obligaciones que hace una persona para después de su muerte. Entonces, no solamente es posible, sino además es responsable. Y por supuesto que los derechos, si la base de estos es una escritura pública, pueden incluirse y declararse en un testamento, pero también, muy importante su pregunta, también aquellos que no han llegado todavía a culminar en una escritura, también pueden disponer de sus derechos, aunque sean posesorios, y los pueden transmitir al declarar quién será su heredero o su legatario. Maestro, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es bien delicada y es una situación por lo que están pasando muchos padres. Muchos hijos se llegan a ir a las drogas, tienen mal comportamiento, roban a los mismos padres y tienen comportamientos inadecuados. Por ello consideran no dejarlos dentro de su herencia. Ahora, María Carmen Zaragoza a través de WhatsApp nos permitió poner su nombre y ella pregunta: notarios, mi hijo es menor de edad, pero no quiero dejarlo como heredero. ¿Es válido o qué procede? Ay, María del Carmen, lamento mucho tu situación. Muchas gracias por tu pregunta. En este caso, si tu hijo no ha atentado en contra de ti o ha caído en determinadas situaciones las cuales están señaladas en la ley, en este caso en el Código Civil, que le impediría ser heredero, sí tienes que procurarle alimentos. Entonces, sí lo tienes que considerar en tu herencia, nada más para este concepto de alimentos, y de todo lo demás puedes disponer libremente. Pero ojo, si ha habido situaciones más complicadas con él puede ser que no tenga derecho a heredar. Si tienes alguna cuestión delicada, puedes contactarnos y con mucho gusto podemos platicar y asesorarte respecto a esta situación tan dolorosa. Esto es bien importante porque hoy se resolvió una duda, pero es importante que todos los que nos ven sepan que en ambas notarías tienen una gran cantidad de asesores que van a resolver de manera puntual todas estas dudas. No se queden con la duda, porque a veces no tener un testamento genera mucho más problemas, como lo hemos visto. Ahora, a través de Facebook nos pregunta Lisette Sánchez: ¿una persona declarada en estado de interdicción puede realizar un testamento? Maestro, por favor, apóyenos. Gracias Lisette por la pregunta, y la respuesta categóricamente es no, porque uno de los requisitos elementales para cualquier acto es la capacidad, y esta tiene dos aspectos, de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es, se dice en la corriente italiana, de querer y de entender. Entonces, si una persona ha sido declarada en estado de interdicción es porque tiene disminuidas sus facultades volitivas o probablemente cognitivas. Entonces, al haber sido declarado a alguien en interdicción, necesariamente tendría disminuido esto y su acto, por supuesto, no sería libre. Entonces, la respuesta es no. Ok, bueno, pues más que claro. Ahora nos pide Charles, nuestro productor, que mantengamos en anonimato a este usuario que manda por Instagram una pregunta muy delicada.
Les pido su más alta discreción para lo siguiente. Me encuentro delicado de salud y deseo hacer mi testamento. Tengo a mi esposa y 2 amantes más, pero también tengo hijos fuera del matrimonio, que mi esposa obvio no sabe. Notarios, ¿puedo dejarle herencia a través del testamento a todos sin que al momento de yo morir sea impugnado? Claro, si se cumplen con todas las formalidades que marca la ley para otorgar el testamento, no tiene por qué ser impugnado. Es la voluntad, únicamente con esta pequeña limitación de los alimentos, pero la libre voluntad de la persona que puede determinar qué es lo que quiere que pase al momento de su fallecimiento y que ya no va a estar cuando se abre el testamento y se tenga que ejecutar. Maestro Humberto, tengo aquí en mi mano el Código Civil para el Distrito Federal con la actualización de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 4 de agosto del 2021, donde se reforma un artículo y que ya permite testar a través de un medio electrónico. ¿Qué nos puede decir eso? Y en conjunto, al terminar, es el mes del testamento. ¿Qué podría agregar a esto? Gracias, Jonás. Tu pregunta es muy buena. Efectivamente, se publica este decreto el 4 de octubre y tiene dos grandes implicaciones en tema de testamento. El primero reconoce algo que ya veníamos haciendo en la práctica y se venía otorgando en las diferentes notarías, que es la disposición de los derechos digitales. Esto que tiene no más de un mes que se ha incluido en una ley, cosa que aplaudimos por supuesto, la verdad es que ya lo veníamos incluyendo incluso muchos de nosotros en nuestras guías de autoayuda para decidir al realizar un testamento. ¿Qué pasa con mis videos, sitios de internet, contraseñas, páginas y demás al momento en el que yo falte? ¿Qué van a hacer? Y esto se vuelve muy importante porque ya hay contenidos que tienen un alto valor económico, videos, una serie de cuestiones que son digitales y que son virtuales y están en el mundo de internet. ¿Qué vamos a hacer con eso? Este es el primer gran acierto de esta reforma, incluir este reconocimiento de lo que ya veníamos haciendo. Y el segundo, que es muy importante también, es que se reconoce la posibilidad de que se haga un testamento a través de una plataforma electrónica. Que bueno, eso todavía se está comentando, se está analizando qué impacto va a tener en el mundo del derecho. Hay opiniones en contra, hay opiniones a favor. Tiene poco menos de un mes esta reforma, hasta donde yo sé no se ha hecho un testamento por esta vía de telecomunicaciones, pero sin duda nos deja como lección que todavía están por escribirse muchas cosas para regular lo que ya estamos viviendo en la dinámica social. Y bueno, esto me llevaría a la reflexión de que son decisiones importantes que podemos tomar, y es responsable el hacerlo, de todo este tipo de cuestiones de las que hemos platicado. Si no tienen hijos, si no tienen bienes inmuebles, pues aquí hay un tema, ¿no? Los derechos digitales. Seguramente todos tenemos un correo electrónico, seguramente veía hace poco el estudio de uso de Internet en México y prácticamente 90 millones de mexicanos tenemos Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas redes? ¿Qué va a pasar con esos contenidos? Eso sí lo puedo disponer en un testamento. Y bueno, yo creo que a todos nos ha ocurrido ver, por ejemplo, en Facebook, personas que han fallecido y de repente el día de su cumpleaños lo siguen felicitando, ¿no? Hasta el cielo, querido amigo. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Se mantiene mi perfil? ¿No se mantiene? Eso yo tengo la facultad de decidirlo. Y bueno, esa es la invitación que hacemos, por supuesto, para que nuestro público, quienes nos escuchan y nos ven, lo consideren. Eso sí lo pueden decidir. Y es algo responsable a hacer. Lo primero queda claro, disposición sobre medios electrónicos. Lo segundo, ¿es una realidad hacer un testamento a través de un medio electrónico? Ahorita, bueno, esas gran plataformas de conferencias, que ya hay 2 o 3 que apenas salieron, pero que existen hace más de una década. ¿Ya es posible? Sí, la ley lo reconoce. Obviamente se establecen ahí mismo los supuestos. No un testamento ordinario no puede hacerse a través
de videollamada de WhatsApp, de Zoom, de Google Meet, como sería una plataforma de este tipo, sino tienen que darse 4 requisitos fundamentales. El primero, que haya un peligro de muerte inminente. El segundo, que no se pueda acudir en ese momento al notario, o que el notario no pueda trasladarse a donde está la persona, y que padezca alguna enfermedad grave, como lo dice el propio código ya con esta reforma. Y además se requieren otras cosas. Deben de haber 2 testigos físicamente ahí en donde se está transmitiendo el video junto al otorgante. En fin, son una serie de cosas, pero no está definitivamente dispuesto para que sea un procedimiento ordinario. Es como especial en caso de emergencia. Y es válida estas condiciones. Muchas gracias, maestro. Maestra, el mes del testamento es septiembre. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué tiene que decir de esto? Septiembre, mes del testamento. Tiene aproximadamente más de 10 años, ¿no? Que tiene este programa que impulsó el gobierno federal por la importancia que tiene el testamento en la vida de las personas, la tranquilidad que nos da cuando lo otorgamos y obviamente la tranquilidad que va a brindar a nuestros familiares en el momento que ya no estemos. Este programa empieza en septiembre, pero muchas veces se alarga octubre, noviembre, por la demanda que tenemos de los testamentos de las personas. Las y los notarios de toda la República Mexicana, a través de nuestros colegios de notarios, determinamos el costo que va a tener en este mes, que en el Estado de México es de 1,950 para público en general y 950 para adulto mayor. Como les comenté, es un trámite muy sencillo y muy económico. Como dice el título de esta bonita charla que hemos tenido el día de hoy, ¿cómo hacer tu testamento y no morir en el intento? Pues básicamente se necesitan 3 cosas. Tu voluntad, una autorreflexión de qué es lo que quieres que pase cuando ya no estés, con tus cosas, con tus hijos, con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y finalmente, la correcta asesoría que te darán las y los notarios en toda la República Mexicana. No tengan miedo, siempre decimos, no cobramos por preguntar. Pueden acudir a todas las notarías en todas las entidades de la República Mexicana, y si es a nuestras notarías, qué mejor. Estamos abiertos para servirles, ya sea a través de medios digitales o en nuestras instalaciones, con todas las medidas de seguridad sanitaria para orientarlos y asesorarlos en este documento tan importante. Y más aún en este tiempo, con toda la volatilidad que vivimos, con la pandemia que aún no termina, y lamentablemente creo, no sé ustedes qué piensen, que todavía nos falta un ratito. Nos tenemos que seguir cuidando, pero como decimos, y suena muy crudo, pero la muerte está a la vuelta de la esquina. Vamos a tener tranquilidad para nosotros y para nuestras familias. Si aún así es económico, en el mes del testamento, que es septiembre, aún es más económica, y esto es increíble y es una gran labor de ustedes. Muchas gracias, maestro. ¿Qué conclusión, reflexión puede darle a nuestro público con base en este gran tema del día de hoy? Gracias. Pues definitivamente me sumaría al comentario que hace la maestra Flor Kiwan. Me parece que lo más costoso es no otorgar un testamento, porque termina, como ya lo hemos estado comentando, termina costando o teniendo implicaciones a nivel familiar, a nivel económico, y muchas veces también desde una perspectiva social, ¿no? Porque generan problemas, se necesitan juicios y en fin, una serie de cosas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Definitivamente pensar en un testamento, ser responsables. En algún momento ya lo manifestamos en una entrevista previa que tuvimos. Es un acto de amor. Puedo demostrarle a mi familia el amor de muchas maneras, y una de ellas es un testamento, porque estoy visualizando que el día que yo no esté, voy a impedir, en la medida de mis posibilidades, un conflicto que puede durar mucho tiempo, y además que puede terminar con familias completas, que ejemplos hay muchos, ¿no? La invitación es a ser responsables, a mostrar amor a nuestras familias y otorgar el testamento. No les cuesta nada. Maestro, ¿dónde lo pueden encontrar? En la Notaría 136 del Estado de México estamos a sus órdenes. Toda la información está en nuestro sitio de internet, cuyo dominio es www.notaria136.com. Y ahí está ubicación, teléfonos, correos. Estamos a sus órdenes y, por supuesto, suscribimos lo que dice la maestra. Las asesorías son gratuitas. Muchas gracias, maestro. ¿Con qué quiere terminar usted, maestra? ¿Qué reflexión le podría dejar a nuestro público?
Sumándome a lo que dice mi colega y amigo y compadre, amar es proteger. Otorguen su testamento, no es complicado, no es caro y les va a dar muchísima tranquilidad y les va a dejar un legado a las personas que aman. ¿Por qué la ley tiene que determinar qué es lo que quieren que pase con sus bienes si les han costado, si ustedes los han forjado en su vida? Ustedes tienen el poder de decidir qué es lo que quiere que pase con todas estas situaciones, con nuestros familiares, con todo el entorno de nuestras vidas, al momento que, como decimos, entreguemos el equipo. Entonces, amar es proteger, cuida tu legado, otorga tu testamento. Muchas gracias, maestra. ¿Dónde la encontramos? Notaría 23 del Estado de México, en la hermana República de Ciudad Nezahualcóyotl, mi amado municipio. Saludo a todos mis paisanos de por allá, pero recuerden que las y los notarios podemos atender a toda la gente que acuda a nuestra notaría, independientemente del municipio en donde tengamos la residencia. Si son de otro lado y están por Metepec y quieren visitar al maestro Humberto, pueden acudir, o igualmente a su servidora. Las puertas de nuestras notarías están abiertas para todos ustedes. Pueden encontrar todos nuestros datos también en nuestra página de internet www.notaria23edomex.com.mx y en nuestro Facebook, Instagram, Notaría 23 del Estado de México, WhatsApp, véanlo en la página, y también todo nuestro contenido de consultorio digital notarial en Flor Kiwan. Y qué bueno que dijiste, porque ahora tengo que cambiar mi testamento para agregar todos nuestros videos y todas estas entrevistas a nuestro patrimonio. Así es. Muchas gracias, maestro. Llevo casi 20 años ininterrumpidos en los medios de comunicación y nunca había visto tanta disposición de dos grandes profesionales en compartir sin cobrar, sin esperar nada, solo quieren ayudar. Por favor, hoy acaban de tener oro puro para sus oídos, donde se les invita de verdad a que hagan un testamento. Maestros, muchísimas gracias. Soy Jonás Hernández. Cerramos esta gran transmisión de este programa especial de testamentos. No dejen de visitar el consultorio digital notarial, donde estarán gustosos de atenderles. Muchas gracias y buena noche a todos. Gracias, Jonás. Gracias.